Chris Do hizo que renunciara a mi trabajo. Esta es la historia de cómo pasó. Buena barba. ¿Qué más? ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo te ha ido con eso? Ok, con esta pregunta tan casual, pude al fin tomar conciencia lo desgastado que estaba de mi trabajo. Supe que tenía que renunciar. ¿Pero cómo? Ha sido un año difícil, pero este libro tal vez te pueda ayudar. Pocket Full of Do. ¿Quién es Chris Do? Diseñador, director, estratega, educador, youtuber. En la era en que todos quieren tener 1 millón de seguidores en sus cuentas y 1 billón en sus bancos, Chris Do es un oasis, un hombre genuino que copió su sueño. Déjame corregir eso. Su meta de alguien más. Pero esto solo lo vuelve más honesto. Chris Do quiere ser billonario, pero no de plata, sino de impactar positivamente 1 billón de vidas. Chris Do es the future. Ok. ¿Cómo este asiático de 50 y pico años, de lentes anchos y aretes en las orejas, que no actúa como su edad, que tiene premios y sueños tan inalcanzables para mí, me va a enseñar algo de cómo hacer mi trabajo? Mi equipo es ni siquiera una fracción del suyo. Mis recursos, nuestras realidades no tienen comparación. Lo único que somos similares es que ambos somos introvertidos. Pero Chris Do no es como esos expertos que hay en redes ahora. No intenta venderte nada. No te da los consejos y oculta lo demás detrás de un botón de pagos. Chris Do da lo mejor de sí en cada uno de sus videos. Y basta con ver solo uno y sentirás que lo que acabas de aprender es más valioso que todas tus clases de la universidad. Y sin pagar nada. No solo te enseña a diseñar, te da algo más valioso. Te enseña a valorarte a ti mismo, a valorar tu trabajo, a darte cuenta del impacto que tiene tu labor en este mundo y sus habitantes. A separar el trabajo de un empleo. Ver a Chris Do te pone frente a una decisión fundamental sobre tu vida. ¿Quién quieres que la controle? ¿Tú o tu trabajo? Ikigai, o cómo encontrar tu superpoder. Ya sea que estás saliendo de la universidad o atorado en un trabajo del que quieres escapar, este debería ser tu punto de partida. Ikigai es un concepto japonés donde combinas 4 elementos sobre ti y el mundo para descubrir cuál puede ser tu manera de impactar a la sociedad, de encontrar tu misión, tu trabajo y ganar plata haciéndolo. Así fue como Chris Do creó The Future, una plataforma de educación gratuita donde los mejores expertos de diseño en el mundo se puedan conectar fácilmente con la mayor cantidad de alumnos posibles sin costo alguno. En otras palabras, así fue como Chris Do en 2014 trajo el futuro al presente. Y lo hizo porque su esposa lo retó. Siendo profesor de una de las mejores escuelas de diseño en el mundo, le dijo sus verdades. No estás dando al mundo todo lo que puedes dar. No estás explotando todo tu potencial. Yo me he sentido así. Apostaría que tú también. Trabajando en un lugar donde no estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Donde no estamos usando todo nuestro potencial. Atrapados en un círculo de mediocridad porque, la verdad, ¿para qué dar más? El valor de mi trabajo sigue siendo el mismo y no hablo de plata. Hablo de los clientes, de los jefes, de sentirte un número más. Un no fundamental, un reemplazable, porque siempre nos repiten. Nadie es indispensable. Ikigai y Chris Do te enfrentan a una pregunta. ¿Por qué hacer lo que haces? ¿Por qué trabajar? Ikigai se traduce a razón para existir. Y como lo explica Viktor Frankl, un propósito es lo que te da felicidad. Y las verdaderas alegrías solo nacen del esfuerzo. Así enseña Fabián Zurita. Así que, para empezar a vivir una vida alegre, hay que esforzarse. Y para esforzarse hay que tener un propósito. Empecemos este proceso con una pregunta. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hacías de pequeño por horas, sin darte cuenta? ¿Qué harías incluso si nadie te pagara? La segunda es preguntarte para qué eres bueno. ¿Dónde están tus talentos? ¿Qué habilidades tienes que te hagan destacar de la mayoría? Piensa incluso en esas cosas pequeñas que considerarías absurdas. Nada es pequeño
si eres talentoso para eso. La tercera pregunta involucra el dinero, necesario para vivir, pero no es lo más importante. ¿Dónde están las oportunidades económicas en el mundo? ¿Cuáles son esos trabajos y profesiones que mejor pagan en este momento? ¿Cuáles serán las que mejor pagarán en el futuro? ¿Cuáles son esas nuevas tendencias que puedes observar en el mundo? Si respondes estas tres anteriores, tendrás una profesión o un empleo, pero no será suficiente. Al igual que Chris Doe, puedes llegar a la cumbre de tu profesión, pero te sentirás solo si no lo hiciste para ayudar a alguien más. Piensa en los billonarios. Después de crear una empresa millonaria, su siguiente objetivo no es hacer otra. Ellos podrían ya dejar de trabajar, pero no. Su siguiente proyecto intenta solucionar uno de los problemas más grandes del mundo. Siguen trabajando, incluso más que antes. Nuestro superpoder está dentro de nosotros, pero no es súper hasta que lo usemos por los demás. Y es esta cuarta pregunta la más importante. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué es lo que la sociedad verdaderamente necesita para que sea más justa y más buena? ¿Cuál es ese problema que ves todos los días en tu comunidad y que te llega al corazón? ¿Qué podrías hacer para que haya un verdadero impacto en el mundo? Deja de pensar en ti y piensa en los demás. Ahora lo único que falta es combinar tus respuestas de estas 4 categorías. Habrá decenas de combinaciones y en una de ellas estará esa pasión que encenderá tu superpoder. Suena fácil, ¿verdad? Pero no lo es. Hay miles de razones por las cuales esto se puede complicar. Puede que no sepas cuál es tu pasión, no tengas conciencia de tus talentos, no sepas cuáles son las tendencias. Ikigai puede ser un gran ejercicio de autoconocimiento. La respuesta empieza en ti. Y Rookie Crusade es eso, conocerme. Siempre he sentido que me va bien editando videos, así que podría utilizar este talento para entender mejor lo que me gusta y compartir ese viaje con otros que están igual de perdidos que yo. A la vez, el mundo tiene suficientes mensajes negativos y estoy cansado de escucharlos, así que, ¿por qué no le damos un tweet positivo reconociendo lo mejor de cada creación, sus creadores? O al menos esa fue la intención. Porque esta idea se quedó solo como idea por muchos meses. Suena genial tu idea. Gracias, pero no sé cómo hacerlo, ni por dónde empezar, ni qué publicar. No tengo ni idea de qué amo. No, es que tienes muchas preguntas. Creo que te hace falta un mentor. Sería buenísimo, pero en el trabajo no había nadie y no conozco a nadie que haga esto aquí, así que no sé cómo hacerlo. A ver, tal vez te pueda ayudar con alguien. Tal vez sea el impulso que necesitas, pero en todo caso será solo una oportunidad. No la desperdicies. We're doing pretty good here, guys. Let's move on to Joaquin. If you could talk to yourself back when you were starting YouTube, what will be that one piece of advice that you will give to yourself? Yeah, okay, good question. I would say respect your audience's time, put in the work to organize and to deliver value. You have an opportunity to connect with somebody, and just don't waste their time. Don't waste your time with rambling, non-structured rants. Don't waste your time with clips that don't make sense, that don't build a narrative or a lesson. Respect their time. They're giving you something very precious that they can't get back. Now, if you deliver something in excess of value of their time, they'll come back. Tiempo. Nuestro tiempo aquí es limitado y gran parte se irá trabajando. Recuerda que siempre tendrás que trabajar. Es parte de la naturaleza humana. Lo que puedes decidir es trabajar para alguien más o apostar por ti, por tu pasión, por tu talento y darle al mundo lo que verdaderamente necesita, la mejor versión de ti mismo. The other bit of advice I'd give to you is lean into who you are. 100%. Your culture, your language, your customs, your skill sets, whatever makes you weird, makes you wonderful. Lean into it. Como te dije antes, sé tu mejor versión. El mundo lo merece. El mundo lo necesita. Yo lo necesito. Repite después de mí. Yo me merezco todas las oportunidades que he ganado. Puedo decir que sí, puedo decir que no. Yo soy lo suficiente. Si estoy aquí,
como soy, presente en este momento. Lo que hago es un regalo. No tengo nada que probar. A nadie, nunca. Gracias. And Chris, from the bottom of my heart, thank you for changing my life. Thank you for making me believe in myself, in my talents. Thank you for encouraging me to be my weird self. Thank you for being my stolen mentor, and thank you for being you.